Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que esta semana, como toda la semana, nos reúne para hablar de los temas trascendentes, de lo que está ocurriendo en esta semana en nuestro territorio, que de una u otra manera nos puede permitir mejorar nuestra calidad de vida, garantizar la reducción de los riesgos y por ende el desarrollo sostenible al que aspiramos, por el que venimos luchando, pero además al que tenemos derecho. Esta semana vamos a conversar o a continuar un diálogo que hemos tenido fuera de cámara, hablando de la seguridad alimentaria y de las prácticas tradicionales en nuestro país que por una u otra razón se han perdido, analizaremos por qué, y que necesitamos reencontrarnos con esa práctica para garantizar el bienestar colectivo. Hablaremos de cómo se desarrolló esa práctica conocida de compartir la comida en los sectores. Generalmente en los sectores, comenzaba la práctica en los sectores rurales, en los sectores de las ciudades menos metropolitanas, donde las familias compartían lo que se cocinaba en la familia, que no era algo que se compraba en el supermercado, que no era algo que se compraba en el colmado, que era algo generalmente que se producía en la finca o en la parcela y que cada gente producía algo diferente y de repente al compartir los platos se organizaba el menú familiar. Pero ese análisis no lo vamos a hacer en un análisis presente. Vamos a permitirnos hacer un análisis histórico de la realidad que se vivía en este territorio, en la isla Quisqueya, a finales del siglo XVI, del siglo XV, principios del siglo XVI, y cómo fue evolucionando esa práctica y a dónde estamos hoy. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? No se vayan porque el diálogo que tendremos hoy, ustedes y nosotros, nos va a hablar de cuál era el estilo de vida que teníamos en esta isla antes del encuentro de culturas que se da en el 1492, cuando recibimos la visita, la cordial visita de los españoles en el 1492, y cómo evoluciona todo ese proceso luego de las relaciones no de grata recordación que se dan en esa época, la situación que genera la importación como mercancía de secuestrados desde África para trabajar en las plantaciones y en las minas en la isla, y cómo en el rejuego de relaciones de los imperios, en esa lucha imperial que se daba en Europa y que se refleja de manera vívida como una herida que sangraba permanentemente en este territorio, la lucha entre Francia
y España, o entre Inglaterra y España, entre Inglaterra y Francia, cómo se reflejó permanentemente en este territorio, cómo incidió en la conformación de las etnias y de las culturas que compartimos este territorio, y cómo eso ha influenciado en el modelo de vida y en las condiciones de vida que tenemos hoy. Todo eso con la intención de ayudarnos a entender el contexto actual que vivimos, donde aparentemente la única forma de garantizar una vida sostenible, adecuada y oportuna para todos y cada uno de los que habitamos en este territorio es reencontrar el mismo origen que tenemos en un momento determinado, las causas de los conflictos y cómo podemos resolver esos conflictos para vivir, luchar y construir conjuntamente todos por el desarrollo, el sostenimiento y el florecimiento de nuestro ecosistema y de nuestra vida, de nuestros países y de nuestra cultura. No se vayan, porque en breve seguimos en este diálogo de tambores que nos va a acompañar en la entrega de la utopía del día de hoy en estos canales con todos ustedes. Queridos amigos, como prometido hablaremos de un breve periodo de 550 años. Nuestro diálogo del día de hoy se va a circunscribir en ese pequeño espacio de tiempo de más o menos 550 años que va desde finales del siglo XV, decíamos, cuando de manera muy placentera habitaban en este territorio los aborígenes, taínos, caribes, que habitaban en el territorio y que compartían, que hacían sus luchas, unos a veces, o sus producciones agrícolas de sobrevivencia, disfrutando de la bonanza de la tierra, de la abundancia de agua potable y de las bellezas naturales que tiene este territorio, porque muchas cosas se han podido perder o se han malgastado o se han llevado, pero indiscutiblemente la belleza de la tierra, la naturaleza misma, aunque maltratada, sigue de manera exuberante, renovando cada vez más su vegetación, sus inagotables recursos naturales en este territorio que permiten que podamos disfrutar todavía hoy, a 550 años de distancia, a 500 años de depredación y de saqueo, que podamos seguir disfrutando de lo que tenemos. Pero sigamos en materia. El objetivo de nosotros es ver cómo la cooperación, cómo la cooperación entre las personas involucradas o afectadas ha permitido la sobrevivencia de las personas. Y hablamos de la cooperación que se daba entre las poblaciones aborígenes que compartían su producción para sobrevivir y vivir y disfrutar. O hablamos de la cooperación que se daba entre aborígenes y los visitantes españoles para colaborar con la situación deteriorada que tenían cuando llegan a territorio de la isla Hispaniola, sobreviviendo a una travesía tortuosa, como fue ese primer viaje por el Atlántico de las 3 carabelas que dirigía Cristóbal Colón, o digamos de la cooperación que brindaron los aborígenes en Jamaica a Cristóbal Colón cuando, impedido por Obando de entrar a territorio de la Española, tuvo que guarecerse de las tormentas en Jamaica y sobrevivió en gran medida por la colaboración y la cooperación que tenían los aborígenes ubicados en Jamaica y que le permitieron mantener en vida aún su deteriorada salud en ese momento.
o hablamos de la colaboración que se daba entre aborígenes naturales de la Hispaniola y las personas que habían sido secuestradas en África y traídas a la Hispaniola y vendidas como esclavos tan temprano como a principios del siglo XVI para colaborar como seres humanos víctimas del mismo infortunio, víctimas del trabajo forzado o de la situación esclavizante a que eran sometidos tanto en la minería como en la producción agrícola. O sea, esa colaboración que se da y que permitía que las personas en vulnerabilidad se sentaran a compartir no tan solo sus penas o su sufrimiento, sino también cualquier producto que les permitiera aliviar ese sufrimiento. Algo de comida, algo de la producción que habían realizado y que les podía ser útil, o algún conocimiento, como se dio en muchos casos. Debo decir que a partir del año 1519, cuando se da la rebelión de Enriquillo, que con éxito se mantiene luchando en la sierra de Bauruco contra la persecución del Imperio Español, que se reflejaba en los comendadores que le perseguían queriendo eliminarle, pero que logra sobrevivir en gran medida al conocimiento del territorio y a la puesta en práctica de un sistema de guerras de guerrillas, que es el primer modelo de guerras de guerrillas que se da, que evita un enfrentamiento directo entre las dos fuerzas encontradas. Eso gracias al conocimiento que ya él tenía en esa época de la estrategia de guerra de los españoles, un conocimiento que se mantuvo inalterado por varios años después, de tal manera que, siendo puesto en práctica por Máximo Gómez a finales del siglo XIX, logró con la misma implementación que hizo Enriquillo derrotar a todo el remanente del imperio español que quedaba en el continente americano, en los campos de Cuba, para, sin haber tenido nunca un enfrentamiento directo con el ejército español, el mayor ejército español que existió en toda su época, más de 500.000 soldados españoles venidos de todos los países de América, enfrentando a Máximo Gómez con solamente 10.000 hombres. Máximo Gómez logró derrotar ese ejército español, todo usando la misma táctica que había usado Enriquillo 300 y pico de años antes, con el producto final de lograr la independencia de Cuba y prácticamente la salida de España del último territorio, de su última colonia, de sus últimos territorios en el continente americano. O sea, todo ese espacio se ve, se da el éxito, está la sobrevivencia, la posibilidad de reivindicar la libertad, la lucha contra la esclavitud, la lucha por el reconocimiento a los principios y valores del bienestar colectivo sobre el bienestar individual, se da básicamente por esa colaboración entre miembros de una comunidad que persigue un bien común. Eso se refleja, para no llegar tan rápido al siglo XIX, en procesos de colaboración permanentemente desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, en una colaboración con los remanentes del aborigen quisqueyano y el afrodescendiente que llega y que tan pronto llega, inicia un proceso de subversión y rebelión luchando por la libertad. Debemos reconocer que la lucha por la libertad en América comienza tan temprano como en el 1521, cuando se declara la rebelión de afrodescendientes en el ingenio de Diego Colón
en el territorio de los partidos de Nigua y que permite que con el apoyo de los aborígenes de esa época puedan con éxito, digamos que, iniciar la rebelión, iniciando la ruta que demostró ser efectiva con Enriquillo, una ruta que se fundamentaba principalmente en identificar la posición de las fuerzas españolas, ver dónde estaban ubicados sus perros y caballos, que eran las armas de persecución principales que usaban tanto contra los aborígenes como con los afrodescendientes, y tomar rutas, las que hemos llamado las rutas de la libertad, que eran las orillas de los ríos, de nuestros abundantes ríos en todos los territorios, que en esa época eran zonas pantanosas, peligrosas para que pudieran entrar los españoles con los caballos y los perros, porque les impedía un ataque efectivo y rápido y se exponían a ser atacados, digamos, por las posiciones o de aborígenes o las posiciones de los afrodescendientes, lo cual les permitía hacer distancia rápidamente hasta ubicarse en las diferentes cavernas y cuevas identificadas previamente por todo el sistema de aborígenes del país. De las primeras, las más emblemáticas, las cuevas del Pomier en San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal, y las cuevas de Mana en Yaguate, conectadas por una ruta interna que permitía que ante un asedio a uno de los lugares pudiera darse un desplazamiento entre la montaña en zonas que eran inaccesibles para las fuerzas españolas en ese momento, y de esa manera se fue desarrollando todo un circuito de rutas de la libertad, comenzando con las rutas trazadas en el río Nigua, en el río Yubaso, en el río Nizao, en el arroyo Najayo, en el arroyo Dulce, para garantizar que todo ese proceso, fundamentado en la contribución, en la colaboración de la población aborigen, de la población asentada, que facilitó que los más bravos, los que menos se sometían al designio de la autoridad que imponía la esclavitud, encabezados por Enriquillo por el lado de los aborígenes y encabezados por los líderes afrodescendientes o los líderes traídos de África, que se desplazaron hacia el oeste, donde lograron hacer diferentes puntos de asentamiento, podemos decirlo así, en los que hacían comercialización, hacían trueques y cambios con las personas que estaban en contra del Imperio Español en ese momento, que eran los persecutores, ingleses, franceses, holandeses, todos los filibusteros, bucaneros y piratas, con el nombre que los bautizó la literatura española, pero que no eran más que soldados que enfrentaban al Imperio Español y que en esa lucha por el posicionamiento, en ese momento, o en esa lucha por tener acceso a la riqueza descubierta en las nuevas tierras, enfrentaban a quien detentaba el poder, un poder detentado en ese momento por el Imperio Español. Resulta que en ese proceso sobreviven mediante el intercambio entre las culturas, ese diálogo de tambores que se da entre tambores taínos y tambores africanos, entremezclados con la naturaleza, con los pantanos, con el sudor y la sangre que se vertía en la isla hispaniola. Obviamente, en el marco de ese contexto, se fue forjando una raza mestiza, una raza mezclando todo, ingleses, franceses, africanos de diferentes etnias, españoles, finlandeses, holandeses, noruegos,
los vikingos, digamos, en eso, de tal manera que esa nueva generación parió una generación criolla, criolla en la parte que hablaba español y criolla o creol en la parte que hablaba francés. Vamos a ver en breve cómo en ese momento sobreviven esa única casta de criollos que éramos todos en este territorio, todos en el momento habitantes en la Española, una colonia del Imperio Español, pero en la que la lucha contra el imperio fue generando liderazgos locales y posicionamientos que terminan estableciendo un Haití francés y un Haití español. No se vayan porque en breve estamos con ustedes en este ejercicio que nos debe llevar a entender la situación actual que vivimos y las oportunidades que tenemos como habitantes de un mismo origen, de avanzar juntos a la solución definitiva de nuestros dos países y nuestro territorio. No se vayan, queridos amigos, porque en breve estamos con ustedes con más en la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, analizando el escenario de la isla española, estamos principios del siglo XVII, estamos viendo, tenemos un solo contexto, la isla española, tenemos una población con colonos españoles, medio abandonados los que están en la isla porque ya no hay riqueza en esta isla, la riqueza, el oro en abundancia, está en el continente americano, está en México, está en Guatemala, está en Colombia, está en Perú, la plata está en Ecuador. O sea, no hay un gran interés. Lo que era el centro de la colonia, digamos, el centro del virreinato para todas las Américas, ya resulta que no tiene interés para España. Es una colonia semi abandonada. Todos de acá, todo el que estaba aquí, lo que está viendo cómo se engancha en el siguiente barco para las aventuras en los diferentes países del continente. Y en el marco de ese escenario, el imperio incipiente inglés y el imperio incipiente francés, en su lucha por posicionamiento en Europa, sometidos a al control del imperio español que domina el mundo en ese momento con la riqueza que provenía del oro y la plata de América, tienen un solo mecanismo que es la lucha, es piratear, sabotear, intentando sobrevivir. De ahí son las famosas series de los piratas del Caribe. Cómo funcionan. Y resulta que el Caribe es la zona propicia para esas labores de enfrentamiento que les posibilitan hacer ataques furtivos a las escuadras españolas y esconderse en este territorio. Y a base de ese ejercicio constante, que en gran medida fue exitoso por la tecnología de los barcos vikingos, que usaban barcos mucho más ligeros, rápidos, que eran capaces de perseguir a las goletas y fragatas españolas cargadas de oro y plata, que no podían todas escapar y que en múltiples razones abandonaban una pequeña para poder salvar la mayor cantidad de naves. La dificultad de perseguirlos porque se escondían en territorios como nuestra isla, sobre todo la parte occidental de la isla, Bahía de Gonaíves, la isla Tortuga,
o en la zona sur el puerto de Palenque, que era un puerto muy usado para negociar con los barcos piratas, a tener provisionamiento de agua potable y de víveres para poder seguir en sus actividades ante la prohibición que tenían de tocar los puertos con autoridad española. Eso generó un crecimiento de la población que está en la parte oriental de la isla, occidental de la isla, fundamentalmente negociando con navegantes franceses e ingleses, que es la base para que en un momento, dentro de esas luchas imperiales que se dan en Europa, Francia obtenga de España la autorización para tener el Haití francés, una pequeña franja de la isla como el Haití francés, hacia donde seguían inmigrando y seguían escapando de manera constante todos aquellos que, luchando por la libertad en el territorio oriental de la isla, escapaban de la explotación, de la esclavitud o del trabajo forzado a que se veían sometidos en la parte oriental hacia la parte occidental en busca de la libertad. Fíjese que en ese momento la lucha era luchar en la parte oriental, en el territorio que se hablaba español, hacia la parte occidental, en un territorio en el que se comenzaba a hablar francés, porque Francia obtiene por acuerdo con España el territorio, una franja territorial costera, que era lo que en ese momento le interesaban. Un elemento que evolucionó durante todo el siglo XVII hasta que en el 1795, cuando Francia ocupa Barcelona, en la guerra que tenían ambos países, ante el terror que cunde en la monarquía española de que, caída Barcelona, las tropas francesas toman fácilmente todo el territorio español, porque ya habían cruzado los Pirineos, logran hacer un acuerdo la monarquía española con la monarquía francesa de traspasar todo el territorio de la isla española, donde había un Haití francés y un Haití español, para que hubiera un solo Haití, el Haití francés, ya como posesión de Francia, toda la isla a partir del Tratado de Basilea, a cambio de que Francia se comprometiera primero a retirarse de Barcelona, devolverle Barcelona a los españoles, y segundo, y más nunca en su vida, de por vida, dice en el Tratado de Basilea, ninguna generación francesa cruzaría los Pirineos para atacar España. O sea, la cesión de este territorio a Francia la da España para salvaguardar su integridad territorial, para recuperar a Barcelona y protegerse mediante ese acuerdo de futuras invasiones en el territorio español. En ese momento, cosas de la vida, la cooperación que había tenido Francia de todos los mulatos, de todos los negros, de todo aquel que había luchado por la libertad y que había evacuado la esclavitud que había en la parte occidental de la isla, en la parte oriental, para ubicarse en la parte occidental, y que había sido decisiva para que sus navíos fueran exitosos en las correrías que hacían. Cosas de la vida, repito, el imperio francés tan pronto toma dominio de toda la isla y nombra como gobernador de la isla al cuñado de Napoleón, Leclerc, esposo de Pauline Bonaparte. Los españoles se vuelven más esclavistas que los españoles. Los franceses, se vuelven más esclavistas a los españoles,
y comienza entonces un éxodo de lo que hoy eran libertos en esa época en el territorio que hoy es Haití. Comienza una lucha, la guerra por la independencia, unas revueltas, pero al mismo tiempo un éxodo de los más aguerridos hacia la parte occidental, huyendo contra la esclavitud que quieren imponer los franceses. Y de ahí la primera recepción, para poner un ejemplo, el asentamiento en los Minas viene de una oleada que sale del territorio francés para ubicarse en territorio dominicano, y el gobernador español de la isla, en ese momento el que era gobernador español, recibe a esos que andan huyendo a esa persecución y los asienta a orillas del río Sama, en el margen oriental del río Sama, en lo que hoy es el barrio Los Minas. Esa colaboración permanente, ese flujo de norte a de sur, perdón, de este a oeste y de oeste a este, permanente en la lucha por la libertad, va a marcar una característica clave en la configuración de nuestras dos naciones que veremos en el siguiente elemento. Y repito que estamos viendo, para conocer la historia, que no es tan simple, no es como la gente cree que fueron los picadores de caña haitianos, que fueron tal, no, es un tema que viene de un origen mucho más atrás y que su entendimiento nos debe ayudar a encontrar la fórmula de impulsar el desarrollo de nuestros dos países, dos repúblicas independientes, dos repúblicas que nacieron de la colaboración y que deben trabajar y avanzar en la colaboración. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de La Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de La Utopía, yo espero que no estén agotados. Hemos recorrido casi 500 años en menos de una hora, ni caminando, ni corriendo, ni trotando, casi volando siglos, algunas veces decenas de años, en otras, pero estamos en el pleno siglo XXI, donde se pone de manifiesto en el 2010, ante el trágico terremoto que prácticamente destruye la infraestructura vital de nuestro vecino país de Haití y cobra varios centenares de miles de vidas como víctima, y deja a más de 5 millones de personas afectados directos y a todo el país afectado indirectamente por la trágica ocurrencia de ese terremoto, pero que pone de manifiesto la importancia de tener un vecino amigo, un vecino cercano, un vecino solidario, que a nivel de países es la misma solidaridad que se manifiesta cuando en un vecindario los vecinos comparten el pan, la comida, por los patios se pasan un plato de la comida que hace cada uno, y gracias a eso todos comen, todos se mantienen, y el que en ese día no tenía comida porque no pudo hacer plato, recibe un plato de los otros y sobrevive. Con ese mismo concepto de ese intercambio solidario, que es una tradición en la República Dominicana, y comentario con el que comenzamos esta presentación del día de hoy, se pone de manifiesto todo el potencial solidario de la República Dominicana, movilizando por aire, mar y tierra, por 3 o 4 rutas humanitarias hacia Haití, no tan solo la solidaridad de la República Dominicana, sino la solidaridad del mundo. Porque todos los países del mundo fueron recibidos en la República Dominicana
por el gobierno dominicano, por el pueblo dominicano, por las instituciones dominicanas, y a través de esas instituciones y de esos canales dominicanos, con el apoyo del Estado dominicano, se canalizó toda la ayuda necesaria para que millones de personas no perecieran, para que millones de personas pudieran recuperarse del brutal efecto del terremoto y pudieran reiniciar y recomenzar una nueva vida a partir de ese enero fatídico del 2010. Posible eso por tener al lado un país como la República Dominicana, en donde ya venían cultivándose relaciones de amistad y de cooperación con una gran cantidad de población haitiana, a diferencia de lo que voces agoreras plantean, voces haitianas y voces dominicanas, voces de descendientes haitianos que nacieron en República Dominicana y voces de extranjeros que de una u otra manera están vinculados y que en lugar de contribuir al entendimiento de la problemática y de contribuir a la colaboración mutua, lo que hacen es intentar echar combustible en una inútil lucha entre generaciones y entre países que nunca lo ha sido ni nunca lo fue, sino siempre fue un enfrentamiento entre los imperios del norte, entre un imperio y el otro. Nunca fue un pleito entre Dominicana y Haití. Ese fue un pleito entre franceses e ingleses, un pleito entre españoles y franceses, o entre franceses y españoles, que se reflejaba en el territorio de la isla española, con sus influencias y sus incidencias entre todos nosotros. Y que hoy por hoy la gran lucha que aparenta marcar la diferencia es una lucha comercial. Porque élites de uno u otro país que manejan representaciones comerciales se oponen a la relación directa, a la capacidad que tiene hoy el pueblo haitiano de entrar en la República Dominicana y comprar, suplir sus necesidades para poder mejorar sus condiciones de avanzar, de prepararse para seguir avanzando en busca de su desarrollo. Porque aquí el huevo lo compran a 5 pesos, a 4 pesos. Y no tienen que pagar 50 pesos o 100 pesos por un huevo en un supermercado en Puerto Príncipe. Porque aquí la carne de pollo la pueden comprar a 60 o a 70 pesos y no a 200 o 300 pesos en el territorio haitiano. Nos toca a nosotros, los dominicanos, hacer entender de que es imprescindible identificar, sentar a esa élite de estudiantes haitianos que se han preparado en la República Dominicana, que conocen el sistema de trabajo dominicano, que tienen la educación y que tienen la capacidad de contribuir con el desarrollo de su país, a sentarse de manera franca y abierta, con mentes preclaras en la República Dominicana, para identificar las oportunidades que hay, para que ambos países puedan colaborar para desarrollar opciones productivas, opciones de preservación del medio ambiente, opciones de construir la paz que permitan que nuestros países, al margen de las luchas históricas anteriores, puedan avanzar unificadamente, colaborando uno con otro, sabiendo que la República de Haití es una república libre e independiente, con una personería jurídica y con un acervo cultural único que nadie se lo va a quitar, y que la República Dominicana igualmente es una república libre e independiente de toda potencia extranjera, que nadie va a incidir ni va a permitir que pase otra cosa. En el marco de eso, que juntos podemos colaborar mejorando las condiciones de vida de nuestras gentes y sentando actores nacionales e internacionales que
respetando esas características individuales de nuestros países, faciliten ese diálogo de tambores que nos ha de permitir a nosotros, a todos nosotros, avanzar juntos hacia ese estadio de desarrollo común que genere el bienestar colectivo a más de 25 millones de personas en la isla La Hispaniola. Muchísimas gracias, queridos amigos, y gracias a todos ustedes y a todos los colaboradores que están haciendo esfuerzos porque se ponga en evidencia el peso de la afrodescendencia, el respeto a los principios y valores humanitarios y a que podemos avanzar y que debemos avanzar de manera pacífica en la búsqueda de las soluciones que nos permitan alcanzar ese estadio de desarrollo que todos deseamos, pero sobre todo el que tenemos derecho. Gracias por la atención y nos vemos en la próxima semana juntos en esta entrega, en otra entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, avanzando en el proceso histórico de la conformación política de dos naciones en este territorio, llegamos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando el Imperio francés, posesionado como dueño y soberano de la isla, de la antigua isla española, en ese momento ya Haití francés, un Haití que es producto de la donación de Francia, de España a Francia, de todo el territorio de la isla a través del Tratado de Basilea, se da un reordenamiento en la población. La población criolla, tanto la criolla que vive en el territorio occidental de la isla como la criolla que vive en la parte oriental, se ve sometida a esa presión entre ambos imperios, pero sobre todo en ese momento a la presión del imperio francés que impone o que quiere imponer en ese momento el control completo de la isla mientras se embarca en una guerra monumental con las otras potencias en Europa. Napoleón ocupa prácticamente toda la parte continental y se embarca en una guerra contra Inglaterra que le consume gran parte de su energía, lo cual facilita que en el territorio de la Hispaniola, en ese momento, una isla francesa, el Haití francés, después del Tratado de Basilea, se inicia una rebelión contra el imperio francés y los líderes de esa rebelión, con Toussaint Louverture a la cabeza, logran derrotar al cabo de menos de 10 años, 6, 7, 8 años, logran derrotar el imperio francés e imponer la declaratoria el 1 de enero del 1804 de la independencia de la República de Haití. O sea, declaran la independencia del territorio de Haití, que era toda la isla en ese momento. En la historia se nos ha querido decir que los haitianos se cogieron la República Dominicana, o que querían la República Dominicana, y queremos ver desde la utopía la realidad, qué es lo que se presenta. En ese momento la isla era una posesión de Francia, y cuando los líderes de la revolución haitiana declaran en la guerra de la independencia, la declaración de la independencia de toda la isla, se hacía porque los ateros que vivían en la parte occidental no querían darle la libertad a los esclavos. Toussaint Louverture hizo un recorrido y visitó la parte oriental, y hay constancia de su pasaje en la zona de los partidos de Nigua,
y cómo obligó a los dueños de los ingenios a liberar a los esclavos y que le tenían que dar tierra a los esclavos. Y aunque se logró esa liberalización de los esclavos y la donación de tierra, no se pudo lograr la integración porque había ese sentido de que yo era el dueño, la riqueza me la daban los esclavos, ya yo la pierdo. No se logró dar esa armonía, esa armoniosa relación, lo cual terminó desarrollando una clase mulata en lo que hoy es República Dominicana, que años más tarde lideraría el proceso de independencia de la República con una mayoría étnica por encima de todas las mayorías. O sea, son precisamente las personas con etnia de afrodescendientes, que son hispanodescendientes, que son francodescendientes o sea, anglosajones descendientes, con una mezcla, ese crisol de razas, el que forja toda esa nacionalidad dominicana en un momento determinado a partir del 1844. Que comienza en el 44 y todavía en la década de los 60, 1863 al 65, hubo que rematar toda esa lucha por la independencia para garantizar la independencia del territorio oriental como República Dominicana. Y aún más allá hubo que seguir luchando permanentemente contra todos aquellos gobernantes que, no teniendo confianza en la república ideada por Duarte, permanentemente buscaban anexarse a una u otra potencia extranjera. Múltiples mercaderes de esa política de dependencia. En todo ese proceso, lo que permite la sobrevivencia de la población criolla en el territorio es la colaboración, la producción agrícola de subsistencia y la colaboración dentro de los miembros de esa población. No era una población que sobrevivía de la gran producción agrícola para la exportación, salvo la producción cañera o cafetera o cacaotalera, muy mínima en esa época, pero lo que permitía realmente era esa colaboración de la gente con todo el que llegara, piratas, bucaneros, españoles, ingleses, franceses, de tal manera que la sobrevivencia estuvo vinculada a la tierra, a la producción de la tierra y de la subsistencia de la tierra. De ahí es que debemos nosotros saber que hay una cultura natural dentro de los criollos de este territorio, tanto en el criollo de Haití como en el criollo nacional, de que con la producción en la tierra de lo que se necesita para vivir, cuidando la tierra e intercambiando los productos con los vecinos, se podía mantener a la población en vida, viviendo. Todo ese proceso se pasó por altos y bajos, gobernantes tiránicos, gobernantes, algunos ensayos diplomáticos o democráticos, que permitieron que ambos territorios fueran avanzando en el devenir del tiempo hasta avanzar en el siglo XX a un estadio mínimo de desarrollo donde solamente la formación y la educación de los miembros de la población permitieron organizar estrategias de desarrollo para avanzar en la dirección correcta. En el caso de Haití, la mayoría de las élites que se prepararon optaron por migrar y quedarse en países de Europa de los antiguos imperios que les golpearon, o en países del norte, en Estados Unidos o Canadá, o en otros países, incluyendo República Dominicana, y no impulsar el proceso de desarrollo de su propio país, impulsándose en el recurso humano calificado del país. A diferencia, en la República Dominicana, una clase media
más pujante, sobre todo después de la mitad de la segunda mitad del siglo pasado, avanzó, fortaleció capacidades y fue capaz, con los altos y bajos que los gobiernos ofrecían en ese momento, fue capaz de avanzar en el proceso de desarrollo de una manera sostenida, sobre todo después que el Banco Central de la República Dominicana, a partir del 1976-77, lanza el proyecto Infratur, en el cual apoya, incentiva la inversión para hacer el desarrollo turístico del Polo de Puerto Plata, que fue la semilla del desarrollo turístico del país, que continuó con modelos similares, siguiendo ese ejemplo, el desarrollo de la zona de Samaná, de la zona de Bávaro, Punta Cana, el desarrollo de la zona de Romana y el desarrollo previsto hoy para la zona de Pedernales, pero ya planteado desde 1977 en los proyectos universitarios que se desarrollaron en esa época, como el rescate turístico de la zona suroeste del país. Mucha gente participó, mucha gente trabajó, mucha colaboración, muchas veces sin fe, sin conocimiento, pero que permitió que el país avanzara hacia los niveles de desarrollo que tenemos hoy, mientras Haití, que era una potencia turística en el 1970, por no definir una estrategia turística adecuada de desarrollo, situaciones particulares hicieron colapsar todo ese polo turístico y caer en una situación de crisis como la que se presenta hoy mismo, en la que necesita reencontrarse con sus orígenes y necesita el apoyo de todos los que de una u otra manera podamos apoyar para contribuir al reencuentro de ese país con sus orígenes y con su potencial para que pueda encauzarse por zonas de desarrollo similar a nosotros. No se vayan, queridos amigos, porque en breve nos sentamos a puntualizar de manera concreta cómo podemos lograr en este contexto actual que tenemos ahora, juntos impulsar el desarrollo sostenible de esta isla, de la isla Hispaniola, con la participación activa de todos los actores que hemos mencionado, pero bajo la conducción y dirección de cada uno de los países en su territorio correspondiente. No se vayan porque en breve seguimos con ustedes en La Utopía Riesgo Cero.